Buenos días, profesor. Así es. Estaban esperando el enlace, ¿no? Y no tuvieron problemas para entrar con él, no. No, ningún problema. Ok. Bueno, pues. Como siempre, pues vamos a iniciar con nuestro repaso. Bueno, en el conocimiento de matemática. ¿Sí? ¿Ya han intentado trabajar con ella? ¿O no, todavía no? Un poquito. Estoy viendo algunos videos y ya un poquito más o menos. Sí, bueno. Hay cosas que no todos los videos dicen y bueno, pues vamos a ver si les podemos ayudar a entender el concepto de matemática, ¿no? Pues voy a abrir nuestro software que ustedes ya conocen cómo se inicia. Entonces, bueno, pues lo que estábamos viendo en la clase pasada fue un poco de la como digamos, de la lógica del programa, ¿no? Que como vemos, pues tiene muchas más cosas, pero se parece bastante a lo que ya conocemos de Microsoft, o bueno, en general de todos los programas de cómputo, ¿no? ¿Sí? Y nos habíamos quedado en que vimos las paletas, ¿sí? Les había dicho lo más importante, pues es esto, evaluar cuadernos, donde ustedes van probando una a una de sus soluciones y pues evaluar celdas también, ¿no? Que vamos a ver en esta clase, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues aquí tenemos la ayuda, ¿sí? De la documentación Wolfram, ¿sí? Ya les habíamos enseñado con las paletas. Ahorita regresamos a esta función, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ven en matemática, ¿sí? No sé si es cierto que funciona en español, pero hay una opción. Cuando no conocemos de matemática, hay una opción aquí, ¿sí? Que se llama entrada en forma libre, ¿sí? Entonces, el signo igual. Y obviamente, si pongo en inglés, integrate, pues sí da, ¿no? Pero vamos a ver, la palabra en español se parece tanto que vamos a ver qué pasa. Integra, pues le ponemos la función 1. Entre X. Es una prueba para ver si funciona en español, ¿no? De 0 a 0.8. Y entonces ponemos, como ya vieron, intro, ¿no? Si estamos conectados a la red, pues sale esto y pues lo hizo mal, ¿no? Pero bueno, noten que ya tenemos la función, ¿no? Lo que no le gustó fue ¿no? Y este signo más les muestra pues qué está interpretando, ¿no? ¿Sí? Todavía no. Entonces pues parece que sí medio funciona, pero hay que tener cuidado cómo escribirlo, ¿no? Pues ven, no lo hace completamente, así que ni modo, pues ya les habían dicho que teníamos que aprender inglés, ¿no? Entonces, integrate. Se cerró el programa.
nuevo documento. Entonces les decía, aquí en este punto, pues entrada en forma libre, pero ni tan libre en forma de inglés, ¿no? Entonces ya que la tenemos, integrate, igual 1 entre 1 menos x. Entonces, pues ya saben, intro, y ahora veamos qué hace. ¿Sí? Entonces, como ven, si lo hace sí reconoce la nomenclatura en inglés, y lo que están viendo abajo es cómo se debe escribir en matemática. Así que pues lo señalan, control clic, control C. Entonces pues ya pueden, miren, fue los datos de, miren, ya me lo cambió, de hecho. Bueno, ya me lo cambió él solo, ¿no? ¿Sí? Ahora, conforme vayan desarrollando ¿cómo se llama? Los procedimientos, pues se van a ir acordando de las palabras, ¿no? Entonces hay una serie de funciones que deben ir conociendo, ¿no? ¿Sí? Cuando escriben en matemática hay dos reglas. Las reglas, digo, la función que quieren hacer siempre va en mayúscula. ¿Sí? Matemática es sensible a los mayúsculas y minúsculas, así que pues si ustedes ponen, se les olvida pues no resuelve nada, ¿no? ¿Sí? Noten que cambió de color, ¿no? Está de color azul. Si lo ponemos en mayúscula, ya está en color negro, lo cual les indica que sí es una función que reconoce, ¿no? O una variable que reconoce, ¿no? Aquí, obviamente, no sabe nada de la X, entonces sigue en azul, ¿no? Entonces, bueno, una de las ventajas de matemática, pues o una de las más grandes, es que trabaja con lógica simbólica. Bueno, se me estaba olvidando. Entonces, ponen la función con mayúscula, paréntesis cuadrados, y siempre se cierra. Así que el argumento es este. Aquí este símbolo que ven, indica que le falta algo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues falta que vamos a integrar con respecto a qué variable, ¿no? A diferencia de lo que pasó con la integral definida que ya vimos, pues es hay que decirle con respecto a quién. Hay veces que lo deduce por sí sola, pues aquí nada más hay una X, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si no le ponemos, aunque aquí nos indica que falta algo, ¿no? Entonces, evaluar cuaderno, ¿sí? Y entonces, pues, te dice, trabaja con un argumento, y entonces lo está esperando, ¿no? Como les dije, es sensitiva a las mayúsculas o minúsculas, y entonces, pues, ¿sí? Si le ponemos X mayúscula, pues no entiende, ¿no? Y no resuelve ninguna integral, ¿no? ¿Sí? Pero si le ponemos la X minúscula, X minúscula, X minúscula, ¿sí?
tenemos el resultado correcto que ya habíamos visto, de hecho, en Wolfram Alpha, ¿no? Hasta aquí preguntas, compañeros. No, profe, todo bien. Ok. ¿Seguros? ¿Seguros o cuando terminemos el curso me van a poner en las explicaciones, digo, en las calificaciones, el profesor no sabe enseñar porque no explica bien, ¿no? Y bueno, sí, soy bueno, pero propiedades telepáticas todavía no. Bueno, si no hay No, sí, solo preguntas, es cosa como de que nosotros a la par también estemos practicando, porque si no, pues, por ejemplo, a mí se me olvida. no, es cosa de práctica, tienes toda razón. Otra cosa que vemos en matemática es esto, miren. Cuando yo le pongo un input, pone in, y la respuesta siempre sale como out o output, ¿no? En inglés. Y lo que deben ver también es que estas dos, esto hace este símbolo, que es una celda, ¿sí? Y acá tienen otra celda, ¿no? Y luego tenemos que la celda está relacionada con este símbolo más grande, ¿no? Entonces, podemos ir haciendo paquetes de cómo se maneja matemática, ¿no? Otra cosa es que lleva un registro siempre, ¿eh? Noten que ya estamos en el input 8, output 8 y 9, pero cada vez que le digo evaluar cuaderno, pues sigue la numeración y lo otro no lo ha olvidado, ¿eh? Aunque bueno, en este caso particular, incluso vean aquí un input que no tiene nada, lo cuenta, ¿no? En este caso particular, pues he hecho lo mismo, ¿no? Y como les decía, algo que también se puede usar cuando estamos ya desarrollando el análisis de un programa, pues más o menos grande, como el que les enseñé hace tiempo. Si señalamos aquí, nos vamos a evaluación y le ponemos evaluar celda y no evalúa todo el programa, sino nada más esta, ¿no? ¿Ya? Ahora noten que fue input 12, output 12. Y input sigue en 11, ¿no? Diferente de cuando le pongo evaluar cuaderno, que ahora va a ser input 13, output 13, y esta va a ser la 14, ¿no? ¿Okay? Entonces, preguntas. No, profesor. Ok. Entonces, bueno, recuerden que estamos dando estos 5, 10 minutos o 15 minutos para darle tiempo a que lleguen los compañeros, ya pasando los 15 minutos que nos recomendaba el consejo técnico, aunque yo digo que no tiene sentido en estas clases, pero bueno, tenemos que hacerlo así. Pues ya pasamos a lo que estamos aquí. Bueno, fíjense que, ¿cómo se llama? Ahorita que recuerdo, les prometí, y déjenme ponerlo de una vez antes de que se me olvide. Trabajo en clase, crear material. Entonces estamos en el objetivo 1, no, importancia del reactor químico, ¿no? Me hace que lo dejé en la otra máquina. Pero vamos a ver.
Entonces, antes de que se me olvide, pues ya les está llegando. ¿Se salió? Sí, cerró la ventana. Sí. Sí. A ver. Su micrófono, profesor. Entonces, les decía que en este momento cometí un error a la hora de cerrar, cerré de más y por eso nos salimos, ¿no? Pero pues ya les puse ahora en trabajo en clase, ahí tienen las diapositivas, ¿no? O más bien un documento, un resumen. Pequeñito, que no me lo dejó ver, ¿por qué? Pues no veo que me lo deje ver. A ver si pueden checar si ustedes lo ven o qué pasó. No me parece, profesor. Pues fíjense que ya hice todo Sí. y dice que está aquí, ¿eh? Y dice, pues no lo tomó A mí me parece el, el título, pero, o sea, el no el título, pero documento, no ¿no? aparece el documento. Ajá. Ajá. Pues sí, quién sabe qué pasó. Pues bueno, cuando menos lo podemos solucionar ahorita. ¿Dónde lo puso, profesor? En Classroom. Es que miren, pues sale aquí. Pero no, decide no ponerlo, fíjense. Lo manda como que como que decide que lo tiene que abrir con ¿Es con importancia del reactor químico? sí, pero no me deja. Profe, ¿y si en vez de ponerlo como material pone como tarea? No, A estoy lo mejor buscando y así le que me deja deja apuntar. no entrar a mi unidad, sino entrar a la, ¿qué será? Unidades compartidas. No, qué gacho. Ay. El que está decidiendo no abrirlo es ¿cómo se llama? Microsoft parece, ¿eh? Pero sí, tiene razón su compañera, pero vamos a ver si podemos por acá. En un momento. Fíjense que además ya me lo desapareció la carpeta. Qué gachos son. ¿Quién fue? Vamos a ver aquí si nos vamos hacia atrás. Sí, ya me la desapareció. ¿A dónde la mandó? No tengo la menor idea, pero es Microsoft que no quiere cooperar con Google. Bueno, lo voy a resolver y se los mando después de la clase, ¿no? Ni modo. Ya me lo deshizo, pero pues
Sí, falta aquí. Libro Sway. Chiron, me faltan muchas más cosas, ¿eh? Aquí está. Bueno, está bien. Bueno, continuaremos con las diapositivas. Después se los haré llegar después de la clase para resolver esta cosa de envidia que no dejan entre ellos trabajar, ¿no? Bueno, entonces pues continuamos con la clase. Ya quería que la tuvieran, pero no se dejó. Entonces, bueno, lo último que estábamos haciendo pues era que tenemos un esquema simplificado de un proceso que propuso Levenspiel, donde entran materias primas, una etapa de tratamientos físicos que solo era para llevar a las condiciones de tratamiento químico y una etapa de tratamientos físicos para llevar a condiciones de mercado, ¿no? Vimos que un reactor muy eficiente, pues muy eficiente quiere decir que convierte casi todos nuestros reactivos, entonces no hay o casi no hay tratamientos físicos para purificarlo, ¿no? Y poder venderlo. ¿Sí? Sí, el proceso es lo suficientemente flexible, entonces pues no requerimos una etapa de tratamientos físicos importante, ¿no? También Profesor, vimos... perdón, ¿Sí? ¿está compartiendo su pantalla? Bueno, está intentando Sí, compartir estaba, su pantalla. Ah, no, ¿se es que no la está acuerdan? compartiendo. Ay, bueno, pues déjame ver. ¿Sí? Ya se ve, profe. Y después de esto, pues bueno, ya vimos la importancia del reactor químico, vimos algunos ejemplos, ¿sí? Y pues estábamos en que lo que sí vamos a ver en esta clase, ¿sí? Pues es que debemos resolver varias preguntas, ¿no? Lo primero que nos tiene que dar el departamento pues no sé, de economía, nosotros mismos, nos damos cuenta que hay un nicho de mercado, ¿no? Que hay algo que se puede vender caro y entonces pues es como empezamos, ¿no? ¿Sí? Así que lo primero que tenemos que ver, ¿qué se desea producir? Y si se dan cuenta, cuando digo qué se desea producir, pues también automáticamente pues es la reacción con la cual quiero producirlo, ¿no? A veces hay varias reacciones para el mismo producto y nosotros escogemos cuál es la adecuada, aunque muchas veces en la realidad que sea adecuada o no depende de nuestro medio, de cuál es la fuente de la materia prima, ¿no? Y cuál nos es más barata en ese momento, ¿no? Así que pues bueno, con eso fijamos cuáles, ¿no? ¿Sí? Nuestro problema como ingenieros de reactores pues va a ser entonces pues cuál es el mejor tipo de reactor. Y como les he dicho, nosotros estamos orientados a la ingeniería de reacciones, entonces me dan la reacción y cuál va a ser el mejor tipo de reactor para esa reacción, ¿no? Que como vimos, pues depende de la materia prima. ¿Sí? Generalmente, en los primeros clases de este curso, pues va a ser cuál es el tamaño requerido para alcanzar la producción, ¿no? Y en realidad debería ser cuál es el tamaño mínimo, ¿no? Como les había dicho, pues ya mínimo significa que hay que hacer muchos reactores, ¿no? ¿Sí? Y luego, pues, lo que hay que descubrir es cuáles son las mejores condiciones de operación. O sea, tipo de reactor,
Y adelantándonos un poquito, el tipo de reactor depende de las condiciones de contacto que establecemos sobre los diferentes tipos de reactores, ¿no? Cuando hacemos todo para que se mezclen las corrientes dentro del reactor, es un reactor de mezcla completa. Cuando, por otro lado, hacemos todo para que no se mezclen, es un reactor de flujo pistón. Y luego vienen qué condiciones de operación, pues qué temperatura, presión, y luego los modelos ideales de acuerdo a la temperatura, o isotérmico o adiabático, ¿no? Que son los que vamos a ver aquí. Si nos da tiempo, pues veremos cuando no son isotérmicos ni adiabáticos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso se refiere a la producción. Y entonces nuestra pregunta siguiente es, ¿cómo vamos a medir la producción? ¿Cómo se les ocurre que podemos medir la producción en un reactor? Pues cuánto sale del que entra, ¿no? ¿Sí? También adelantándolos porque vamos a verlo un poco después. Si la reacción es simple, se utiliza la conversión. Una variable que, bueno, debieron de haber visto en cinética, aunque estoy consciente que si su profesor es ingeniero químico, sí la ven. Si su profesor es un químico, pues no la han visto, ¿no? Pero vamos, como les digo, en la próxima presentación, pues ya tenemos ya veremos qué es la conversión, y su compañero tiene razón, ¿no? O sea, alguna medida de cuánto entra y cuánto sale, ¿no? ¿Sí? Y si se tienen reacciones complejas, se utiliza la conversión y el rendimiento o la selectividad. ¿Sí? Que en el programa de estudios, pues no está aquí las reacciones complejas, ¿no? Pero pues vamos a ver algo nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que van a tener que hacer es determinar las condiciones óptimas de operación. Y de nuevo, el óptimo nos dice que hay que hacer pues varias y encontrar cuál nos da el mínimo volumen de reactor, ¿no? O el menor tiempo de residencia, o como sea, ¿no? ¿Sí? Y de nuevo, nos lleva a que en esencia tenemos que hacer más de un diseño, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Y lo primero que tienen que distinguir ustedes como ingenieros es, pues, cuál es la información relevante requerida para el diseño del reactor, ¿no? ¿Qué información sí nos sirve y qué información es paja? ¿Sí? Después, si no están diseñando el reactor, al menos pues deben ser ingenieros que estudian cuál es el efecto del cambio en las condiciones de operación sobre el reactor que estoy operando, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, también, ya que estoy en una planta, pues, ¿cómo voy a mejorar el desempeño del reactor, ¿no? Y cómo controlar si se nos sale de control también, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en ingeniería de reactores es, pues, cómo se toman esas decisiones. ¿Sí? Algunas, como ya vimos, son condiciones preestablecidas, ¿no? La alimentación, pues, no la controlamos nosotros. Algunas, pues, sí las hacemos en diseño, ¿no? Entre las preestablecidas, pues, teóricamente vamos a tener que saber la escala de producción, ¿no? Cuánto debemos producir. Y esto es importante porque, pues, no podemos estar cambiando el tamaño de los reactores ni de los equipos de separación, ¿no? Un diseño, pues, simplemente debe de funcionar. ¿Sí? Y funciona hasta donde llega, ¿no? No podemos cambiar nada, así que nos tienen que decir la escala de producción. Como van a notar en los problemas que vamos a resolver, ¿sí? Casi siempre pues, va a decir se requieren 5 kilos, 50 toneladas, o algo así que ustedes con un balance de materia pues pueden
llegar a cuánto hay que producir, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ya les dije también, tenemos una materia prima, tenemos un producto, entonces elegimos una reacción y la reacción siempre viene con una cinética. ¿Sí? Y la cinética para nosotros son dos cosas. La tabla estequiométrica o la variación de especies, no sé qué nombre les dieron, y la ecuación cinética, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente cómo usar esto y la importancia especialmente de la cinética, de la velocidad de reacción, pues es casi, si aprenden a expresarla correctamente, ya no deben tener problemas en ingeniería de reactores. Y vamos a ver muchas de las posibles variaciones en esas expresiones de velocidad de reacción y cómo deben ustedes elegir cuál es o llegar a la expresión correcta. Y entonces va a ser muy difícil que se equivoquen en el diseño del reactor, ¿no? Pero lo veremos en su momento. ¿Sí? Entonces, la disponibilidad de las materias primas, pues también fija el material y la concentración inicial de los reactivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues básicamente todas las veces van a ver ese CA0. Como tenemos una corriente de 5 mol por litro, 5 por 10 a la menos 3 mol por litro y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Al principio, pues todos estas tres cosas pues van a estar dadas en el problema, ¿no? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, entonces, ¿de qué depende el diseño de los reactores? Ahorita platicado y en el curso nos vamos a meter ya en serio, ¿no? ¿De qué se imaginan ustedes que depende el diseño de los reactores químicos? De la reacción que vamos a llevar a cabo. Ya habíamos dicho, y la velocidad de reacción depende de La La temperatura. temperatura. la temperatura y la composición, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí. Pero además de eso, como se imaginarán, y eso nos llevaría a reactores 2, los problemas de transferencia de masa, ¿no? ¿Sí? Exacto. Ya que tenemos, por ejemplo, un catalizador, pues necesitamos que el reactivo llegue al sitio catalítico, ¿no? Y entonces, pues, cuando llega nuestro reactivo al sitio catalítico, pues se consume y eso genera una diferencia en la concentración, entonces genera una transferencia de masa. Después tenemos que cada mol que se transforma genera su propio calor, entonces también transferencia de energía. ¿Sí? Pero básicamente esto es para reactores 2, ¿no? Y los principios químicos que nos hacían falta, pues es la termodinámica y el equilibrio químico, porque recuerden que nunca podemos pasar del equilibrio, ¿no? Entonces, antes que otra cosa, pues tenemos que calcular cuál es el equilibrio, porque es lo máximo que debemos producir. ¿Sí? Y vamos a ver también qué se hace para tratar de saltarse ese equilibrio químico, ¿no? Y como ya les dije, el delta H de reacción, de lo cual depende pues cómo va el reactor, si es isotérmico, si es adiabático. ¿Sí? Así que bueno, en la primera parte, pues vamos a trabajar con reacciones irreversibles y como les dije, la velocidad de reacción la vamos a ir modificando para adecuarse a la situación física, ¿no? La lógica de esa adecuación, pues es lo que se ve en ingeniería de reactores. Pero les repito, ingeniería de reactores no es difícil, ¿sí? Tienen que encontrar cuál es la expresión correcta de velocidad de reacción, es prácticamente todo el trabajo, ¿no? Y obviamente, pues, la cinética química, que ustedes me dijeron antes que sí eran buenos y que después me dijeron que ¿cómo se llama? Que un repaso no estaría mal. Lo que vamos a hacer
es en realidad un breve repaso, pero más que nada, no que tengan que integrar y ajustar los datos de orden 0, 1 y 2, del cual estimo que esa va a ser la primera tarea, por cierto, ¿sí? Sino más bien lo que vieron en cinética, pero desde un punto de vista más de ingeniería química, ¿no? ¿Sí? Pero pues, a lo mejor en esta clase, a lo mejor en la siguiente plática, de hecho, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí? Bueno, básicamente al final de este curso y casi desde los primeros problemas, van a tener que hacer el diseño del proceso de un reactor. ¿Qué debe cumplir este diseño del proceso? ¿Sí? Número 1, seleccionar el tipo de reactor. Como ya les dije, la selección es reactor batch, reactor de mezcla completa y reactor de flujo pistón. El modo de operación es el modo de cómo hacemos el contacto de los fluidos dentro del reactor. ¿Sí? Dimensionar el reactor. De sus problemas debe salir, pues, es de 5 litros, es de 5 metros cúbicos, lo que sea, ¿no? Casi siempre va a ser eso lo que se pregunta en todos los problemas, ¿no? ¿Sí? Y las características de intercambio de energía. Queremos isotérmico, queremos adiabático, ¿sí? Y bueno, ya cuando estamos en la minimización del tamaño del reactor, pues las condiciones, la temperatura, fija el valor del constante de equilibrio y el valor de todos los coeficientes cinéticos que pueden haber ahí, ¿no? La presión, o mejor dicho, primero la composición, que se expresa en concentraciones, que no está ahí, por cierto. Y si son gases, la composición pues es concentración o presión, da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, las condiciones de flujo, que pues prácticamente cuando dicen el tipo de reactor, están fijas, ¿no? Pero aquí me refiero al flujo volumétrico de entrada, por ejemplo, o al flujo molar de alimentación, ¿sí? Con esos datos, pues ya otro ingeniero diseña las bombas y los compresores que tendríamos, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. Sí, con lo de los reactores, el tipo de contacto, ¿cuál es el tipo de contacto para cada reactor, profe? Dentro de las corrientes del reactor, les digo, hay dos tipos de contacto ideales también, que es que nosotros hacemos todo lo posible para que se mezclen bien, todo lo que tenemos dentro del reactor, y esos son reactores de mezcla completa. La otra forma es, pues, todo lo contrario, ¿no? Hacemos todo lo posible para que no se mezclen, y entonces se llaman reactores de flujo pistón. Pero por ahora no se preocupen, o sea, terminando la clase de cinética rápidamente, ya estaremos primero describiendo los reactores y luego ya aplicando las ecuaciones. De hecho, el balance de materia para dar la ecuación de diseño. ¿Sí? Y bueno, además, cuando ustedes ya hicieron el diseño de procesos y lo hacen bien, pues deben predecir la respuesta del sistema reaccionante a los cambios de las condiciones de operación. Es un tema muy importante y lo más peligroso aquí es la temperatura. Si sube la temperatura, ¿cómo vamos a volver a controlar al reactor? ¿Sí? Si, por ejemplo, nos dicen, pues, ¿sabes qué? Ya no nos peleamos con el proveedor de materia prima. Ahora vamos a usar pero la concentración es igual. Pues entonces hay que predecir qué va a pasar con la conversión, ¿no? Y si tenemos que poner más reactores, y así sucesivamente, ¿no? También, ¿sí? Como ya les dije, podemos usar diseños distintos
sistema de flujo contra sistema discontinuo, reactor adiabático contra isotérmico, o poner un reactor simple, o poner varios reactores, como vimos en la clase pasada con la planta de isomerización. No es cierto, todavía no. Lo vamos a ver en un rato, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que vamos a ver. Y vamos a tratar muy poco sobre la economía de las diferentes alternativas, ¿no? Muy poco, pero suficiente. O sea, cuando veamos los diferentes tamaños, pues para ustedes ya les parece de una vez de entrada, ¿no? Los reactores que den un tamaño más pequeño, pues son más baratos que los reactores que den un tamaño grande, ¿no? ¿Sí? La posibilidad de que llegamos a una conversión baja y después venga forzosamente un equipo de separación, pues también ya más o menos sabemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, la economía no tanto, nada más vamos a hablar de ella, pero pues ustedes sí deben predecir la respuesta y evaluar qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la operación del reactor, ¿sí? Lo que no vamos a ver es lo que se llama el diseño mecánico del reactor, ¿sí? Desafortunadamente, a mí sí me dieron clases, a ustedes ya no. Para escoger el material de construcción, bueno, hay una sección en el PERRI que se la pueden leer sobre materiales de construcción. Hay que ver las propiedades de corrosión de nuestros reactivos, productos inertes que vayamos a meter y qué tipo de metal o vidrio o lo que sea resiste esos materiales, ¿no? Con la presión que ponemos, también había una materia que se llamaba diseño de equipos, ¿sí? Y otra que se llamaba ingeniería de los servicios auxiliares, que no sé si ustedes ven o en qué parte quedó. Pero bueno, o sea, con la presión que ponemos, pues es evidente, necesitamos un reactor que resista esa presión. Y hay formas de calcular eso que les digo, en mi carrera sí las vi, no estoy seguro que ustedes ya lo hayan visto o que la materia de diseño de equipos se los enseñe, ¿no? Pero bueno, aquí de todas maneras, independientemente de que yo lo vi o no, pues yo daba sugerencias. En realidad un ingeniero mecánico es el que hace eso. Así que eso no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, características mecánicas por resistencia y espesor. De hecho, me acordé ahorita que llevaba una clase de cinética, ¿sí? Pero de la física, ¿sí? Para ver resistencia y la cinética 2, la cinética física 2, ¿sí? Aunque no llevaba esa física, pues era la resistencia de los materiales, ¿sí? Y después, como ya vimos, las propiedades de corrosión de los materiales, ¿no? Porque nuestro reactor debe durar varios años, ¿sí? Requerimientos de agua y vapor y sistemas de bombeo no nos tocan directamente, pero si estamos en la parte de la ingeniería de los servicios a la planta, quiero decir, no que ahora llaman servicio a actividades económicas que normalmente no producen nada, pero que ayudan al bienestar del cliente, ¿no? No, yo me refiero a los servicios auxiliares que hay en una planta, ¿no? Entonces, los requerimientos de agua o vapor, pues es otra materia. Los sistemas de bombeo, pues es otra materia, aunque sí están viendo ustedes ingeniería de flujo de fluidos, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? Ahí calculan calcularon, mejor dicho, las caídas de presión que da una bomba, los factores de fricción para considerarlos, ¿sí? Y todo eso. Pero aquí, pues, no lo vamos a ver. Sin embargo, los datos
datos que manejamos, pues tiene que manejarlos otro ingeniero mecánico o químico y resolver esas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Las cuestiones de mantenimiento, cada cuánto se para un reactor, pues no lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Y por qué se para cuando vemos que truena un instrumento o que está dando síntomas de que la corrosión ya fue suficiente y se va a romper el reactor? Pues esas cuestiones no las vemos, depende del material y de ingeniería mecánica, de hecho, ¿no? ¿Sí? En versiones adelantadas de ingeniería de reactores, lo que sí deberíamos de ver, pero no creo que lo veamos en este curso, no hay tanto tiempo, es cómo se arranca un reactor, ¿sí? Y no lo vamos a ver porque incluye entonces dos variables, la variación de la concentración y la variación con el tiempo, y entonces pues ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Pero bueno, o sea, eso no lo vamos a ver, ¿no? Tampoco vamos a ver el diseño de la instrumentación y sistemas de control. Es una materia distinta, ¿no? Que no sé si ya la vieron antes o la van a ver después. ¿Sí? Pero, sin embargo, sí les vamos a dar datos, ¿sí? Sobre en qué temperaturas se debe mantener el control operando, ¿no? Y entonces, pues ya los ingenieros electrónicos, ingenieros químicos que están diseñando la instrumentación, pues van a tener que construir o un sistema de control robusto o un sistema de control con condiciones menores, ¿no? ¿Sí? Lo que sí deben saber ustedes es cuál sería el camino para que una vez que empezó el reactor, que éste no fluctúe y llegue a una situación donde se nos salga de control, ¿no? ¿Sí? Y entonces, también la manera en que hacemos para regresarlo al funcionamiento óptimo en un menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Preguntas? Ah, no, todavía falta. Entonces, pues, nuestro trabajo va a ser cuáles son las condiciones de control, temperatura, presión, el rango de temperatura máximo que puede manejar, ¿sí? Y entonces les decimos, pues, quiero que el reactor esté en estas condiciones, entonces tú diseñas los sistemas de control, computarizado, centralizado o el que te sea mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es cierto que no hacemos el control del reactor, pero sí les damos las guías para que lo hagan de la mejor manera, ¿no? ¿Preguntas? No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? ¿Le puede regresar tantito a la lámina anterior? Es que no anoté unas cosas de hasta abajo. Ok. Gracias. Ven, como ven esto, la ingeniería de reactores es bastante interesante, ¿no? Y como vimos en la clase pasada, pues, como quieren llamar ahora por el anglicismo, pues es el core de la carrera, ¿no? O sea, el corazón o el tronco de la carrera, ¿no? Donde está basado y desarrollado todo para que lleguen aquí, ¿no? ¿Sí? Y ahora, pues, estamos hablando de una reacción y esa reacción fija la ecuación. Ustedes ya tienen la intuición de que esa velocidad de reacción y velocidad de producción, pues viene de la cinética química, ¿no? ¿Sí? En concreto, debemos contar con expresiones de rapidez de reacción correctas. O mejor dicho, quizá, la función matemática de esa rapidez de reacción. ¿Sí? Este único hecho, pues, fue el que justifica
que llevaron cinética, química y catálisis. ¿Sí? Y la importancia es tal que también llevaron en tercer semestre cinética, química y equilibrio químico, ¿no? No sé si los dos en la del tercer semestre cinética y equilibrio químico lo vieron bien, es obvio. ¿Sí? Ahí empezaron a hacer unos ajustes en la rapidez de reacción y ver cinética, química y catálisis, pues volvieron a verlo con la única finalidad de que pues lleguen a esta materia y lo usen bien, ¿eh? ¿Sí? Resulta también que aquí en la cinética pues saben que tenemos una competencia, ¿no? Bueno, entre comillas, porque en realidad no lo son. Los químicos también saben hacer cinética. Pero para construir el reactor, la construcción del reactor es la responsabilidad del ingeniero químico y eso incluye que debe ser responsable y obtener las rapideces de reacciones correctas. ¿Sí? Y entonces, les decía, cuando menos en México, por alguna razón en la deformación de los químicos, les cuesta trabajo ver que las cosas varían con el tiempo. ¿Sí? Entonces, ante eso, pues los ingenieros químicos deben de saber obtener las cinéticas, ¿sí? O si no, pues conocer los procedimientos para tener el criterio de cuando van a elegir su cinética, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo se obtienen esas cinéticas? Y bueno, vamos a empezar después con mucho más detalle, usando un reactor de laboratorio, ¿no? Como ustedes saben, en el laboratorio pues es muy fácil que no se mueva la temperatura y evitar los fenómenos de transferencia de masa y de calor. ¿Sí? Ahora, lo que hacíamos en ingeniería química es que hacer una planta tan grande y los problemas que se pueden suscitar si lo hacemos mal, es que pusimos otro paso intermedio. La construcción de un reactor de planta piloto. ¿Sí? O incluso hay ingenieros que tienen reactor de laboratorio, microplanta de reacción, reactor a escala piloto, reactor como planta de demostración, planta química, ¿no? Porque hay mucho dinero en juego, ¿no? ¿Sí? Pero se supone que si sabemos bien los fenómenos de transporte, nos podemos saltar todo eso y llegar al diseño final, ¿no? Y bueno, antes se acostumbraba, ahora ya no, porque pues ¿quién va a prestar una planta para que ustedes determinen la cinética? Se acostumbraba con un reactor industrial, ¿no? Sí. Y sin embargo, existe un procedimiento estadístico, EVOP, que hace un análisis estadístico y vamos introduciendo pequeñas variaciones en cómo manejar el reactor para llegar ya de manera empírica y ya en la operación de un reactor industrial a las mejores condiciones. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Y no sé si en estadística se los dieron. Preguntas. Con relación a esto último que mencionó del método estadístico, nada más me podría comentar un poco más, tal vez para buscar algo de material por mi cuenta, cómo funciona. Pues básicamente, como te dije, es E, V, O, P. EVOP. Ya no me acuerdo cuáles son las condiciones. Y como ya mencioné, básicamente tienes una planta que está operando
digamos, más o menos bien. ¿Sí? Tú sospechas que todo se puede mejorar. Presentas tu plan de trabajo con Evopa a tus jefes, ¿sí? Y el objetivo de todo esto, pues, es optimizar ya la planta construida, ¿no? Entonces, esta metodología estadística, ¿sí? Con el conocimiento que tú sabes, porque tú debes de saber, como dijimos hace rato, cuáles son las variables importantes de tu proceso e identificar la información relevante del mismo, que lo tienes que hacer tú, no la estadística. Se generan pequeñas variaciones, ¿no? O sea, tengo una temperatura de operación, 120 grados. ¿Qué pasa si le subo? Bueno, y depende mucho de los instrumentos de control, ¿no? ¿Qué pasa si le subo a 130 grados? Y analizamos la respuesta en selectividad y conversión, como ya dije, ¿no? Si es mejor, pues vamos al siguiente pasito, que es ahora, pues, ¿qué pasaría si subimos la presión? Y analizamos la respuesta, ¿no? Si ahora es mala, pues, ¿qué pasa si bajamos la presión, no? Si teníamos 5 atmósferas, pues, ¿qué pasa si subimos a 5.5? ¿Qué pasa si bajamos a 4.5? Igual, las concentraciones de alimentación se empiezan a variar muy poquito y entonces pues vamos eligiendo qué es lo que nos conviene, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, no sé si ya te quedó más claro, compañero. Sí, muchas gracias, profesor. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Bueno. Pues miren, hemos terminado. Entonces, les repito que trataré de poner el PDF. A lo mejor también es una cosa de trabajar en una laptop, ¿no? Es más fácil en un desktop y con las pantallas más grandes. De cualquier manera, pues terminando esta clase, pues ya le subimos el respectivo PDF, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la cinética porque vimos que es importante. Pues dice que no lo puede abrir. Qué bien. Hola, profesor. ¿Sí? ¿Estas diapositivas no las sube a Classroom? Sí, pero pues como ustedes vieron al principio de la clase hubo un problema que no me dejó, ¿no? Entonces sí, estas les voy a subir las anteriores y estas después. Vayan tomando sus apuntes, ¿sí? Y sí las van a tener, pero después, Gracias. ¿sí? Entonces, bueno, de lo que he estado hablando es de una planta que ahora se denomina macroescala, ¿no? Por ejemplo, un proceso de isomerización. El proceso de isomerización es importante para la producción de las gasolinas, pues el esquema simplificado del proceso es así, ¿no? Casi la ingeniería conceptual. No tenemos aquí la instrumentación, ¿no? Pero bueno, entra una carga. Ya ven que la integración de calor y el método de pinch que quizá vieron en la ingeniería de la energía o cómo se llama después de fenómenos de transporte, transferencia de energía, ingeniería del intercambio de calor, creo, ¿no?
Pues bueno, en este caso particular, este es un intercambiador que les está haciendo la integración de la energía que se requiere, ¿no? Viene la entrada, pasa por un horno de calentamiento y como les decía hace rato, en este proceso hay un tren de 2 o de 3 reactores. ¿Sí? Pasamos a la entrada del primer reactor. Esta es una de las pocas reacciones endotérmicas, la isomerización. Entonces hay que volver a calentar de nuevo la corriente. Entramos al segundo reactor, volver a calentar, y aquí es donde cambia. El tercer reactor puede ser un reactor en swing, que quiere decir se me desactiva uno de estos y entonces entra este en operación. Y noten que puede crear un balance bastante importante en la planta, porque siendo una reacción endotérmica y un catalizador nuevo o regenerado, pues se enfría más de lo que teníamos acá, ¿no? Y entonces pues hay un desbalance, y aquí tenemos la importancia de que el ingeniero de reactores establezca cómo llegar a operarlo en estado estable, ¿no? O hay plantas que tienen 3 reactores simultáneamente, ¿no? La isomerización es una reacción muy importante para subir el número de octano de la gasolina, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición de número de octano? ¿Alguien? Bueno, sí, estamos presentes, parece que sí. Prof, creo que es el porcentaje de octano que hay en la gasolina, que entre mayor sea, mejor Algo parecido, pero no. funciona. No. Pero es la habilidad de la gasolina de producir energía cuando es encendida por una chispa. ¿Sí? Sí. Y entonces su compañera tiene un poco de razón, o sea, la escala se asigna con el N-octano, una molécula lineal, tiene un número de octano de 0. ¿Sí? Y que es 2, 2, 4, en nombre de la IUPAC, 2, 2, 4, pentano, ¿sí? Y en el común, el neopentano, tiene un índice de 100. Lo que lo hace funcionar en el motor, pues son esos isómeros, ¿no? Que las moléculas no sean lineales, sino que tengan metilos o algo a un lado de ellos, ¿no? ¿Sí? Eso se hace con un catalizador ácido, entonces perdemos algo de la nafta que estamos metiendo aquí. Se hace gas y como ven, pues sale para allá, ¿no? Y también, esta es una planta que en la reacción está generando mucho hidrógeno, y entonces, pues, ese hidrógeno entra en el balance de toda la refinería, ¿no? Entonces, pues sale el hidrógeno disuelto, pasamos a un tanque estabilizador de líquido, a una torre de destilación, su recirculación superior, en la recirculación y la recuperación de ligeros, y bueno, el reboiler y para mantenerla caliente, y por abajo sale lo que se llama el reformado, que sería gasolina de alto número de octano, y se utiliza para diluir y llegar a las condiciones de la gasolina que ya nos venden, ¿no? ¿Sí? Entonces, después tenemos la mesoescala, la que ahora se llama macrocinética, son los fenómenos de transporte. Dentro del reactor, si hacemos una ampliación, aquí tenemos el catalizador. ¿Sí? Que bueno, para llenar un reactor de catalizador, pues básicamente nos subimos arriba del reactor, se mete un operario y con una manga va tratando de llenar lo mejor que pueda el reactor, ¿no? En los reactores
más grandes. Entonces, pues, puede resultar que tenemos algunas corrientes que se escapan y pasan menos tiempo dentro del catalizador, ¿no? Pero lo que nos interesa es a esta zona, le hacemos un zoom, ¿sí? Y entonces ya tenemos, como estoy hablando de catalizadores, los fenómenos de transporte, la transferencia de masa y la transferencia de momentum, ¿no? ¿Cómo va a llegar la materia a esta partícula de catalizador y cómo se va a mover dentro? Pues todo es los fenómenos de transporte, ¿no? Y luego, si vemos una sola partícula, pues las partículas son porosas, como ya vieron en cinética química y catálisis, en la parte de catálisis. Y como ya les dije, nuestro reactivo debe llegar a un sitio activo que aquí le pongo X, ¿no? ¿Cómo se transfiere dentro de los poros? ¿Y cómo ocurre esta transferencia de masa entre partículas? Pues bueno, es reactores 2. Y luego si nos fijamos en qué está pasando en este sitio catalítico, tenemos la microescala, la cinética química, ¿sí? Y ahora se llama microcinética, aunque no sé si debería ser como están las modas nanocinética, ¿sí? Nanocinética, microcinética y macroescala, pero bueno, así es en los libros nuevos, ¿no? Y les adelanto ahorita que vamos a ver la cinética, es mejor tener siempre expresiones teóricas que están basadas en mecanismos. Así que, como vemos o nos imaginamos para tener el reactor, tenemos que tener la cinética, deducir qué pasa por una partícula y luego hacer la suma de los pequeños cambios que están ocurriendo en cada una de las partículas, miles de partículas, ¿no? ¿Sí? Situación que se parece pues al cálculo infinitesimal, ¿no? Así que pues, ¿cuál va a ser la operación para encontrar cómo funciona este reactor? Matemática, la operación matemática. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. ¿Sí? Oigo la pregunta. ¿Cuál fue Ajá, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, ya como se tardaron, miren, si voy a ver los pequeños cambios que ocurren en cada una de las partículas y luego tengo que sumar todos esos cambios, esos pequeñísimos cambios que están ocurriendo, pues es la definición de integrar, ¿no? ¿Sí? Así que, como ya les dije, necesitamos el cálculo integral. O cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, pues estamos integrando, ¿no? ¿Sí? Así que no se van a salvar. ¿Sí? Pero ya pasaron cálculo, lo cual me dice a mí que están preparados para hacer esto, ¿no? ¿Preguntas? No, profesor. ¿Sí? La diferencia con la materia de cálculo, pues va a ser que allá en cálculo les decían, pues aquí tienen una serie, resuélvenla. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es encontrar su ecuación que van a integrar, ¿eh? O sea, es un nivel más arriba, que no tiene mucha sorpresa porque vamos avanzando como ingenieros químicos, ¿no? Entonces, el cálculo se convierte en una herramienta que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno. Nosotros, como ya les he dicho, estamos obteniendo o buscando la producción de algún producto cuyo valor agregado sea alto. Entonces, pues vamos a producir, pues no sé, 5 kilos por día,
50 toneladas por un año, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero noten que siempre he dicho cantidad producida sobre tiempo, ¿no? Porque ya cuando multipliquemos esto por la producción, pues van a ser las 50 toneladas en un año, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando estamos hablando de reacciones, siempre estamos hablando de moles, ¿no? ¿Cierto? Sí. Vamos a tener que calcular la cantidad producida, pero si ya conocemos este número, lo dividimos entre el peso molecular, pues tenemos moles de producto por tiempo. ¿Sí? Entonces, pues esa es nuestra velocidad de producción en la macroescala, ¿no? O sea, el resultado de toda nuestra planta. ¿Hasta aquí hay preguntas? No. ¿No? No, profesor. Bueno, pues ya que hablamos algo sobre tiempo, las cosas que se mueven con el tiempo, por definición, son cinética. ¿Sí? Esa función matemática que vamos a tener que integrar, pues es una función que viene de la cinética, ¿no? Así que pues vamos a ver algunos conceptos que ya vieron de cinética, como repaso, ¿no? Entonces, en un libro de texto, el Smith, que bueno, no les prometo, pero si lo encuentro, ya ven lo que pasó, voy a ponerlo como material, el PDF, pero por corto tiempo no vayan a salir con que estamos violando las licencias de alguien, ¿no? ¿Sí? Yo creo que lo pongo en la, ¿cómo se llama? Ahorita terminando la clase o en la próxima clase y va a estar pues un día, ¿no? Así que pues entre en nuestro Classroom para ver qué está pasando y lo quito, ¿no? Entonces, este Smith dice que la cinética química se define como el estudio de la rapidez y el mecanismo por medio de los cuales una especie química se transforma en otra. ¿Sí? Entonces, aquí noten que de nuevo está velocidad y mecanismo. ¿Sí? Por pura didáctica, como saben, las expresiones de velocidad pues siempre van a ser, bueno, la mayoría de las veces van a ser de ley de potencia. ¿Sí? Pero ya cuando tenemos cinéticas heterogéneas, ya son ecuaciones más complicadas, pero bueno, la cinética heterogénea no se preocupen, es en reactores 2. ¿Sí? Y el mecanismo, cuando lo aplicamos, como vieron en cinética química y catálisis, nos da otras expresiones de velocidad de reacción, las expresiones teóricas. ¿Sí? Y vamos a demostrarles en esta presentación y bueno, en estas dos clases, cuáles son las diferencias, ¿no? Para nosotros como ingenieros químicos, además, la cinética química son dos cosas. Necesitamos la tabla estequiométrica y necesitamos la expresión matemática. Siempre que yo diga cinética química, ustedes tengan en mente que son dos. ¿Sí? ¿Y cómo las vamos a usar? Pues bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? La rapidez o velocidad de reacción es la masa en moles del producto formado o reactivo consumido por unidad de tiempo, ¿no? Y noten aquí, pues hay una divergencia. Hay profesores que se pelean de que no debe ser velocidad de reacción, sino rapidez. ¿Sí? Pues para mí, como el lenguaje es para que nos entendamos, a veces los uso indistintamente, porque a pesar de
de que los ortodoxos quieren que diga rapidez de reacción, el hecho es que no lo han aceptado todos. Entonces, como ven, aquí arriba puse velocidad y aquí rapidez, pero es lo mismo, ¿no? Y les repito, la rapidez necesito dos cosas, la tabla estequiométrica y la velocidad de reacción, la fórmula matemática. ¿Preguntas? No, profesor. Bueno. Y bueno, el mecanismo de reacción, como les digo, los ingenieros químicos nos hacen hacer el análisis de todo lo que está pasando hasta las consecuencias atómicas, ¿sí? Es la secuencia de eventos químicos individuales cuyo resultado global produce la reacción química observada, ¿no? Así que hasta una reacción o un esquema de reacción, todavía lo dividimos en pedacitos, ¿no? ¿Sí? El estudio de los mecanismos de reacción y cómo generar ecuaciones, ya sean homogéneas o heterogéneas, pues fue cinética, química y catálisis, ¿no? O al menos lo que debieron ver, no sé cuál fue su caso particular, ¿no? Pero bueno, si no quisieron verlo, también debemos recordar que no existieran profesores barcos si no hay alumnos marineros. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, otras pocas definiciones. La especie química, que nosotros vamos a poner A, B, ¿sí? Cualquier compuesto o elemento con una identidad química propia, ¿no? Es como distinguimos que un compuesto, pues, es un compuesto, ¿sí? A ver, ingenieros, ¿cómo distinguimos o cómo decimos que un compuesto, pues, es ese compuesto y no es otro? ¿En qué nos fijamos? ¿En su estructura? Depende de la estructura, sí, pero faltan más cosas. ¿Alguien más? ¿Sí? Los elementos que la componen, la Pues sí, especie química. primero los elementos, ¿no? O sea, no es lo mismo oxígeno que carbono, Ah, no. ¿no? La de la estructura aplica más a Entonces, compuestos orgánicos. primero, los átomos, ¿sí? Segundo, el número de átomos en la molécula, ¿no? O sea, no es lo mismo O3, que es ozono, que O2, que es oxígeno, aunque tienen como átomo oxígeno, ¿no? Y el número 3, la configuración espacial de esos átomos, ¿no? ¿Sí? O sea, como ya dije, tenemos el N-octano, cuyo número de octano es 0, y el 2,4 neopentano, cuyo número de octano es 100. Entonces, noten que simplemente aunque los dos tienen carbono e hidrógeno, y los dos tienen, pues, 8 carbones, y luego, pues, 2N, 10 más 2, 12 hidrógenos, se portan totalmente distinto, tienen propiedades totalmente distintas, ¿no? Entonces, cuando decimos que es una especie, pues nos fijamos en el tipo de átomos, el número de átomos y cómo están esos átomos en el espacio. Y así es como identificamos esos compuestos, ¿no? ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿No?
Bueno, pues entonces viene, ¿y cómo los analizamos? Hicieron una práctica de cinética. Estaban siguiendo la concentración. ¿Cómo la siguieron? Vamos, ingenieros. Profe, se me trabó el audio y no entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Pues sí, o sea, ya vimos cómo identificamos una especie química distinta. La pregunta es ahora, ¿cómo lo analizamos? ¿Sí? Y en concreto, ustedes ya han hecho prácticas de cinética, ¿no? ¿Cómo analizaron que había una especie química distinta? ¿Con pruebas para hacer reaccionar a esa especie? Pues bueno, algunas veces con Como titulaciones. titulación, ¿sí? Aunque sería mejor pues la potenciometría, ¿no? Pero Sí, pues hay también. cromatografía de gases, hay espectroscopía, y las espectroscopías son muchas técnicas, ¿no? Dependiendo del espectro que están viendo. Hay visible, que casi siempre está con el ultravioleta, UV visible, hay infrarrojo, ¿sí? Así. Deben conocer un poquito de los métodos también, ¿no? Para que no los agarren desprevenidos. ¿Sí? Entonces, finalmente ya llegamos a lo que va a ser nuestra reacción química, una definición más formal. Decimos que una reacción química tiene lugar cuando un número detectable, acabamos de ver las técnicas, de una molécula o una especie pierde su identidad y se forma y se transforma en otra, ¿no? Otra especie que también debemos saber cómo ver su identidad, ¿no? Así que pues tenemos aquí el reactivo C más el reactivo D, nos va a dar un producto R y otro producto P. Esta es una reacción irreversible, como ustedes ya vieron, ¿no? ¿En cinética ajustaron reacciones irreversibles? Bueno, en cinética, ¿ajustaron reacciones irreversibles? Sí, las reajustamos. Ah, Sí, bueno. profe. Tampoco se preocupen mucho porque, bueno, si ya conocen cuál es ese tipo de las velocidades de reacción, pues simplemente nosotros vamos a usar esos datos aquí. No vamos a ver el ajuste de esto que ya lo saben hacer, ¿no? En lugar de eso, pues vamos a ver una reacción irreversible, ¿no? ¿Sí? Especialmente por didáctica vamos a empezar con estas porque es más simple para que ustedes entiendan pues las operaciones de integración o el cálculo de ecuaciones en diferencias que se utilizan, ¿no? ¿Sí? Una reacción es reversible si en las condiciones existentes algunos de los reactivos se convierten en productos y al mismo tiempo uno de los productos se convierte en los reactivos, ¿no? Si estamos en condiciones de equilibrio, pues la velocidad con la cual C más D nos da P y R es exactamente la misma que la velocidad con que P más R nos dan C y D. ¿Sí? Eso pues va a ser después. Primero vamos a trabajar con la reacción irreversible, ¿sí? Donde los reactivos se convierten en productos y nada más, ¿no?
No hay otra dirección a través del tiempo. ¿Sí? Tenemos hasta el momento un material orgánico, ¿eh? Como estábamos hablando de la isomerización. Se quema en el pistón. ¿Eh? Usamos la energía para mover nuestro coche y no esperamos que pase al revés, ¿no? O sea, si nosotros tomamos el coche y lo ponemos de bajada para que tome CO2 y nos dé gasolina, pues eso no pasa, ¿no? Esa reacción, la de combustión, pues es prácticamente irreversible, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Así hay varias y entonces pues nos vamos a apoyar en esas, ¿no? Esto lo tomé del Fowler, no es así tan importante, ¿no? Quiso clasificar los tipos de reacciones, pero pues que todas son de descomposición, algunas son de combinación, y aquí está una isomerización, ¿sí? De las que llevamos a cabo ahí en la planta de isomerización, ¿no? Y bueno, pues ya estamos llegando al tiempo. ¿Tienen preguntas? Por el momento, ninguna. Yo tampoco tengo ninguna. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, les digo entonces que vuelvo a generar la cosa esta y la pongo ahí en el Classroom, en la zona de trabajo, ¿no? De hecho, pues no sé si se pueda, pero estoy intentando hacer un libro digital, ¿sí? A ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues, y si encuentro en este momento el PDF del Smith, ¿no? ¿Sí? Y por su parte, pues todavía no hay tarea, no hemos llegado, aunque pues parece ser que lo primero que vamos a hacer es una de cinética, ¿no? ¿Sí? Ok, Sí, profe. profe. Un ajuste simple para ver cómo andamos y luego una donde más bien tienen que aplicar más conocimientos de cinética que un ajuste simple, ¿no? Si tengo tiempo, pues también se los pongo hoy, aunque todavía no es para el miércoles, ¿sí? Y depende de cómo vayamos en la clase, pues va a ser para el lunes o no, ¿sí? Lo más probable parece ser que va a ser para el lunes de la semana que entra nuestra primera tarea, pero ya lo veremos el miércoles, ¿no? Déjenme ver en Sí. el chat, pues Sí, tenemos ninguna pregunta, sino más bien Profe, ¿sí? yo lo que sucede es que yo no estoy en el Classroom. Desde que me mandó la invitación no me dejó unirme, le estoy mandando correos, pero ¿Y por qué? no sé si no le llegaron o no los vio. Pues o- yo te mandé uno nuevo ahorita con el correo que tienes, pero ¿cuál es tu correo? La terminación. Pues tengo el de institucional, el @química, y Ese, tengo el de Hotmail. no, pues por eso, o sea, obviamente lo mismo pasa. Esta aplicación que pues es gratis en sus versiones básicas y que no sé si la facultad está pagando para que nosotros tengamos el Classroom, requiere dos cosas, o sea, es de Google y obviamente tiene preferencia su correo, el Gmail, ¿no? Ujú. ¿Sí? Y el institucional, y el que no me has mandado es el institucional, ¿no? ¿Gusta que se lo mande de una vez? Pues si quieres, pero ¿cómo se llama? Precisamente para que no se me pasen los correos, yo tengo la costumbre de verlos todos en la mañana. Entonces, mañana en la mañana resuelvo todos, ¿no? Y ya. Te llegarán en el transcurso del
del día, ¿no? A veces tomaba la costumbre, pues, de verlos en el celular, como todos hacemos, pero a la hora de verlo en el celular, me marca como ya leído, entonces ya no puedo en la computadora, me pierde, ¿no? Así que mejor hasta mañana, pero sí mándame el correo institucional, número de cuenta, @facultaddequimica.unam.mx, ¿no? El correo institucional de la facultad. Ok, profe, y nada más para reiterar, se lo mando a rcuevasg@quimica.unam.mx. Ah, pues sí. Se, se me hace que por eso no, ¿cómo se llama? No te he contestado, porque el correo que veo más veces, diario, al que me refería, es cuevas@unam.mx. O sea, el correo institucional de la UNAM. O sea, es igual, pero con Nada comunidad más UNAM, ¿no? el apellido cuevas@unam.mx. Ok. Sí, eso es lo que más probablemente pasó. O sea, no he visto los correos porque casi todas en las publicaciones es donde veo sus preguntas y eso, ¿no? Ok. Entonces, se lo mando mañana en la mañana, profe. No, mándalo algún día Bueno, de desde hoy ahorita, para que lo vea para mañana que en le la llegue. mañana, o si no, no lo voy a ver hasta el miércoles. Y me Vale. refiero a que cuando voy a trabajar entro a las 7 de la mañana, ¿eh? O sea, de las 7 a las 7:30 resuelvo los correos. Ok. ¿Sí? Vale, profe. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces nos estamos viendo el miércoles, ¿no? Ok, profe, gracias. De nada. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, profe. Bye.